Así que hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ileana Josami, soy residente de tercer año y en conjunto con la doctora Julieta Casabella vamos a hablar de infecciones oportunistas en pacientes de HIV. Como les comentábamos previamente, son pacientes que podemos clasificarlo de acuerdo al descenso de CD4 en diferentes estadios y enfermedades características de cada, por así decirlo, categoría y sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es, a nivel pulmonar, como les hablé, es más frecuente el neumocistis ghiroechi. A nivel cerebral, tírenme así rápido como para decir cuáles de qué. Son, aún así todos, son infecciones que son frecuentes verlas acá. Es decir, una vez se piensa que el paciente HIV, la verdad que, o sea, nosotros vemos bastante pacientes HIV que a lo criollo aprendido fuego, es decir, que vienen de cero, con menos de 50 C4, eso se ve, o sea, no es lo más actual, pero se está viendo. Y nosotros hemos visto y tenemos bastante casos del sanatorio de estas infecciones oportunistas. Bueno. Y después, bueno, tenemos en la piel, herpes zóster, histoplasmosis cutánea, molusco contagioso, el citomégalo por ahí, muy bien. Y a nivel gastrointestinal, además de virus hepatotropo, el citomégalo y también patologías y cándida. Oportunistas como cáncer. Bueno, Listo, esto es un poco lo que más vamos a hablar. Lo que veníamos hablando con respecto a la introducción. Y para hablar del neumocistis ghiroechi, previamente llamado el neumocistis carini, independientemente de que afecte a ratas o humanos, si es rata se denomina neumocistis carini y si es humano es ghiroechi. Es un hongo atípico y es extracelular, ubicuo, unicelular y es no cultivable. Generalmente, ¿cómo se puede transmitir? Que después lo vamos a ver bien cómo es la vía de transmisión a nivel pulmonar. Tiene una sensibilidad y un gustito más alto a nivel de lo que es el alveolo y por eso tiene síntomas predominantemente respiratorios. Se transmite entonces a nivel de la vía respiratoria con transmisión por aerosoles de hospedero a hospedero. Aquí tenemos un cuadrito en donde habla a nivel de la transmisión, no quise ser muy extensa en esto, pero ya sabemos que se propaga por la vía aérea, por una nueva adquisición de la infección y por reactivación de una infección latente. Previamente, cuando te dice que antes del uso generalizado de la profilaxis y la terapia antirretroviral para la PCP, ocurría claramente en un porcentaje aumentado entre el 70 al 80% de los pacientes con HIV estadio SIDA. Y el 90% ocurrieron en pacientes con recuento de células de linfocitos TCD4 menor a 200. Bueno, no se ve muy bien porque está medio chiquito, pero una vez que el hongo ingresa, va a tener particularidad por los macrófagos, activando segundos mensajeros, llegando a nivel del alveolo y generando entonces su ciclo celular. ¿Saben lo que es un paciente SIDA? ¿O cuándo se dice que un paciente ya tiene SIDA? ¿Ya pasó a estadio SIDA? Muy bien. Y a su vez, enfermedades marcadoras del SIDA. ¿No? Muy bien, Misam. Bueno, entonces, ¿cómo podemos, dijimos que afecta predominantemente la vía respiratoria? Entonces, pacientes que hayan tenido ustedes con PCP o HIV y PCP, ¿se acuerdan algún caso? Y si no, yo les voy diciendo. Es totalmente inespecífico. Por eso es tan difícil diagnosticarlo, porque no es algo que decís, bueno, tiene disnea y este patrón, listo, es PCP hasta que se demuestre lo contrario. Entonces medio que lo hacemos más por descarte, por una disnea progresiva, por registros febriles, obviamente en pacientes HIV, que tengan tos no productiva o malestar torácico que empeore en días o semanas. Y dijimos, puse 2 veces fiebre, que puede ser el síntoma predominante en algunos pacientes, y además toda la clínica va llevándote a tal vez una neumonía. Taquipnea, taquicardia, estertores. Y como les dije previamente, la presentación clínica, los análisis y las RX no son patognomónicos, tenemos diferentes patrones, tanto a nivel de la radiografía como en la tomografía, y por eso tampoco el hongo se puede cultivar de una manera rutinaria, tenemos que hacer una demostración histopatológica, ¿sí? No solo histopatológica, sino bueno, también con la citología de diversos líquidos o de diversas muestras. Principalmente nosotros, ¿se acuerdan que lo hacemos en el VAL, en las muestras de esputo inducido, etc.?
nosotros tenemos, la verdad que es un caso muy interesante para hablarlo. En el inicio 16 con Xavi teníamos un paciente, Gregor, no me acuerdo cómo era el nombre, el apellido. Acevedo, exacto. Era un señor que lo mismo, un HIV de 0, se le hizo CD4, creo que tenía 25, carga viral 183.000. Había venido con todos estos síntomas, disnea, fiebre, todos hace como un mes. Y se le hace una tomografía de tórax que la verdad que parecía que no tenía nada, o sea, la verdad que era bastante inocente. Y me acuerdo que esto lo habíamos hablado con Seba Infecto, en el contexto de estos CD4 y carga viral, de directamente ya empezar a administrarle la dosis como PSP. Porque no, un paciente con esos CD4 y carga viral no podés descartar otra cosa. Bueno, y de acuerdo a los estudios complementarios por imágenes, tenemos una RX de tórax que puede mostrar infiltrados intersticiales, envidrios medilados, simétricos, bilaterales, difusos. De algo que nos agarre para decir esto es PSP, la verdad no tengo nada. Puede ser cualquier cosa y eso por ahí es la dificultad diagnóstica en pacientes HIV con infecciones oportunistas, porque tenemos que pensarlo y por eso tratamos de que sea correlacionándolo con su CD4 para establecer el estado inmunológico. Pero de todas formas podemos utilizarlo, la verdad que yo acá todavía no lo vi, pero los estudios específicos haciendo un PCR, que sería el método alternativo para el diagnóstico, tanto con la sensibilidad y especificidad que se necesita, y que no se puede distinguir de manera confiable la colonización de la enfermedad activa, aunque es más probable que las cargas de organismos más altas determinadas por los ensayos de PCR cuantitativa representen una enfermedad clínicamente significativa. No lo vi que lo hagan acá, la verdad. Y menos, pero bueno, para que sepamos que en algunos centros se lo puede hacer, con un péptido 1 con 3 beta de glucano, que es un componente de la pared celular de los quistes de neumocistis y que bueno, va a estar sobrelevado. Pero también podemos tener algunos hallazgos que nos pueden inducir, por ejemplo, a nivel del laboratorio, como es la LDH, que tenemos elevada en pacientes con PSP, y siempre nos dicen, che, ¿y la LDH acá? ¿Y cómo está la LDH? Bueno, es más que nada bastante inflamatorio y no mucho más, que no es algo patognomónico. Bueno, esto es para mí lo de PSP que más se tienen que llevar, cómo iniciamos la profilaxis, cómo hacemos el diagnóstico y de qué depende que yo inicie una terapia alternativa o no. Primero, indicaciones para profilaxis primaria. ¿Qué quiere decir profilaxis primaria? Sí, cortito, ¿quién me dice? Para evitar que se produzca la patología, es decir, disminuyendo claramente los factores de riesgo. No le puedo decir, che, tomate todos los días delante y retro para que aumente tu CD4 y mejore el estado inmunológico para que no tengas PSP. Bueno, y esto lo hacemos en un montón de pacientes, y no solo en los específicos de HIV, sino en pacientes inmunocomprometidos por otra cosa, ejemplo, piso 14. Entonces, el recuento de CD4 en más de 200 células, una de las indicaciones. Segundo, porcentaje de CD4 en más del 14% del recuento total de los linfocitos. Tercera, la CD4 más de 200, pero menos de 250, si se debe retrasar el inicio del TARP y si no es posible controlar el recuento de los CD4. Por ejemplo, que no tengan un dosaje trimestral. Y los pacientes que reciben algún otro tipo de tratamiento. Puse acá el que más me puedo acordar, que es el tratamiento con la pirimetamina y la sulfadiazina, se me fue el conocimiento. Para el tratamiento de la supresión de lactosa, ¿sí? Que no requiere profilaxis adicional, ¿sí? ¿Qué es lo que utilizamos acá y qué es lo que se hace o qué es lo que está científicamente comprobado que se puede dar como profilaxis? ¿Ves? Bien. Esas siglitas las puse como trimetoprim sulfametoxazol. Nosotros la podemos dar vía oral, ¿sí? Es un comprimido. La terapia alternativa en pacientes alérgicos o que no puedan administrarse, claro, también la Dapsona, que también le damos acá. Un comprimido tiene 100 miligramos, un comprimido al día. Pero se puede interrumpir esta profilaxis primaria en pacientes que hayan respondido al TARP con aumento de CD4 de más de 200 células durante 3 meses. Entonces, ¿cómo disminuimos los factores de riesgo? Solo con la adherencia al tratamiento. Continuamos entonces con el tratamiento propiamente dicho.
¿De qué depende si puse acá moderada o grave o leve moderada? Es más que nada la clínica del paciente y la hipoxemia por ahí que nos podemos determinar a raíz de la insuficiencia respiratoria que va a ocasionar a nivel pulmonar, ¿sí? Si es leve o moderada, no es que hay una, me busqué varios lugares, pero no es que te los clasifica en leve, moderada, severa, sino que es más por la clínica y por la hipoxemia que va a tener. La primera te dice a nivel moderado grave, tanto para leve, moderada o moderado grave, la duración del tratamiento que dice ahí, 21 días, ¿sí? Esto lo podemos hacer de diferentes vías de administración, iniciando primeramente con una vía endovenosa, con un TMS de 15 a 20, que ya sabemos calcular la dosis, y un trimetropil de 15 a 20 y el sulfamethoxazol de 75 a 100 miligramos kilogramo día, administrado cada 6 u 8 horas. El 8 horas no me salió por ahí, pero es cada 8 horas. Y después puede rotarse a vía oral después de la mejoría clínica. Que eso para mí era nuevo porque nosotros siempre lo hacíamos TMS endovenoso, no sé por qué. Bueno, terapia alternativa, la pentamidina, no sé si Juanpi sabe, pero esto no lo vi acá, nunca lo usamos la pentamidina, no. Pero bueno, en UpToDate, en 2 artículos está, una vez al día en infusión durante más de 60 minutos y puede reducirse la dosis. Para PCP leve moderada, también la duración, como dije, 21 días y lo podemos dar directamente en vía oral. Un comprimido, entonces, cada 6 u 8 horas, teniendo también como alternativa la Dapsona. Y lo más importante que siempre por ahí reiteramos en los pacientes, además del tratamiento dirigido contra el hongo porque tiene sensibilidad, que es el TMS al PCP, ¿qué es lo que vamos a dar como terapia alternativa? Y son los corticoides. Por ahí alguien ya sabe cuáles son las indicaciones. Bueno, ya están ahí, pero básicamente vamos a dar de moderada a grave según estos criterios. Tenemos que tener gases arteriales para determinar la PO2 del paciente menor a 70 y el gradiente alveolar arterial mayor a 35 milímetros de mercurio. ¿Cómo sacamos el gradiente alveolar arterial? Yo no me sé la fórmula, la hacemos por calculadora claramente, pero nos va a determinar el lactante que tiene a nivel de la presión del alveolo con a nivel de la presión de la arteria, básicamente. Y ahí también podemos utilizar este tipo de gradiente para clasificar esta insuficiencia respiratoria, que en este caso va a ser de tipo 1 meramente por una hipoxemia. Entonces, tenemos como pautas de inicio del tratamiento, como así también de su taperil. Esto es como bien puntual. Los primeros 5 días, 40 miligramos, lo podemos utilizar con meprednisona. Recuerden que acá está la metilprednisolona para vía oral. 40 miligramos vía oral 2 veces al día, los 5 primeros días. Respecto a los 5 días siguientes, 40 miligramos, pero una vez al día. Y después realizando el taperín 10 días más, del día 11 al día 21, con 20 miligramos vía oral. ¿Se puede administrar metilprednisolona intravenoso? Sí, como 75% de la dosis de prednisona. Y la prevención del episodio posterior, que ya sería una profilaxis secundaria, lo podemos dar, como lo habrán visto acá, TMS trisemanal. Un comprimido 3 veces por la semana. En pacientes que ya tuvieron la infección o que se sospecha que ya la tuvieron y estuvieron en tratamiento con esto, directamente va para la profilaxis. O sea que la profilaxis primaria es todos los días el TMS y la según secundaria... lo que yo leí, sí, y lo dice en varios lugares y te lo recalca, sí. La verdad que igual a Pau también le pregunté y me dijo que acá lo hacemos trisemanal, la primaria. Claro. Así que bueno. Bueno. Eso es todo de PCP. ¿Dudas? No. Bueno, tema de histoplasmosis, la verdad que es un tema bastante interesante. Nosotros hace poco hicimos un Ateneo también de histoplasmosis. No sé, uno ya conocen el paciente Sánchez Raúl, que en paz descanse. Tenía una histoplasmosis diseminada, estaba muy interesante ese caso. Bueno, básicamente es la micosis más común en las pacientes HIV estadio-SIDA, ¿sí? Se suele encontrar en las zonas templadas del mundo y la transmisión generalmente se hace a través de los conidios del Histoplasma capsulatum del suelo. Así que bueno, la infección la verdad que puede adquirirse a través de distintas actividades como demolición, construcción, limpieza, jardinería, etc. Y como un poco habíamos hablado antes del cuadrito, que es una infección predisponentemente en pacientes que tengan, no sé, 4 menos a 150. Básicamente con respecto a la clínica, nosotros sabemos que pacientes con
pacientes HIV que tienen en tratamiento, que tienen más de 150 CD4, puede pasar como una enfermedad leve o autolimitada, y los que tienen menos de 150 desarrollan una ectoplasmosis que se llama diseminada. Que la verdad que todo lo que sea la clínica es bastante florida, puede ir desde fiebre, pérdida de peso y puede también afectar otros órganos aparte del pulmón, que son hígado, vaso, tracto gastrointestinal, médula, piel, la verdad que casi todo. Dentro, bueno, de los síntomas más frecuentes habíamos la fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, náuseas, vómitos. Y los signos más frecuentes, vamos a ver la hepatoesplenomegalia y la linfadenopatía. También pueden ocurrir lesiones en la piel y en las mucosas que son indicativas de enfermedad diseminada, pero la verdad es que como vemos en la imagen son poco características. Y la mortalidad puede llegar al 50% en pacientes HIV avanzados. Bueno, con respecto al diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es pedir un antígeno de histoplasma en orina y en suero, hemocultivos por lisis, muestras de tejido, el frotis de sangre periférica, que a través de eso vamos a evaluar la microscopía directa, y el gol estándar va a ser el cultivo, ya sea en la sangre, en muestra respiratoria, en otros tejidos como la médula ósea, o sea, en donde nosotros sospechemos que se está diseminando, ahí el cultivo va a ser el gol estándar, ¿sí? Sin embargo, los cultivos, lo que son de histoplasma capsulatum, pueden llegar a crecer hasta casi un mes. De 4 a 6 semanas más o menos pueden llegar a crecer, así que el diagnóstico probablemente certero sea tardío. Con respecto al tratamiento de enfermedad leve a moderada, lo que se recomienda actualmente es el itraconazol por 12 meses. Y lo que es enfermedad moderada grave, la asfotricina B liposomal, que más o menos sea 3 miligramos kilogramo día. Y esta debe continuar durante 2 semanas o hasta la mejoría clínica, ¿sí? Y después de lo que es la terapia inicial, los pacientes pueden cambiar a itraconazol como terapia reductora. La anfotericina B generalmente se usa para el tratamiento inicial y el itraconazol oral se usa para el tratamiento de reducción y el tratamiento y mantenimiento a largo plazo. Y a diferencia de otras micosis, como vamos a ver después, no se recomienda el uso de fluconazol. Bueno, otra que también es bastante frecuente es la candidiasis, ¿sí? Esta frecuente que sea en pacientes inmunocomprometidos y no inmunocomprometidos. La especie más común es cándida, la cándida albicans, en más o menos con una CD4 menos de 200. Particularmente el hongo cándida lo que puede llegar a afectar es a cualquier parte, o sea, puede ser ya sea a nivel orofaringio, esofágico o vulvovaginal. A nivel orofaringio se van a presentar como unas placas blanco-amarillentas dolorosas en la mucosa orofaringia, paladar y la mucosa lingual. Y lo que es la parte esofágica presentan dolor retroesternal, odinofagia y difagia. Y el diagnóstico es clínico, obviamente observar las placas, y en el caso de que sea esofágica, sí se hace una endoscopía. El tratamiento por lejos acá sí es el fluconazol de primera línea, generalmente se recomienda 100 miligramos y dependiendo qué parte afecte es la duración del tratamiento. La oral más o menos se recomienda entre 7 a 14 días, la esofágica un poco más, entre 10 a 14. Y después también otra parte tenemos la candidiasis refractaria a soles, que directamente ya vamos a pasar a la caspofungina, que sea 50 miligramos endovenoso, o sea, un paciente que hay que internarlo directamente. Bueno, con respecto a la toxoplasmosis, esta es otra de las infecciones más frecuentes y más interesantes. Es por lejos la más común en lo que es el sistema nervioso central, en pacientes que no tienen profilaxis adecuada y que tienen unos CD4 menos de 100. El parásito es el Toxoplasma gondii, ¿sí? Y pueden ser, o sea, en pacientes inmunocompetentes pueden ser asintomáticas y persistir durante toda la vida. Y obviamente en personas inmunodeprimidos, en pacientes inmunodeprimidos puede causar enfermedad grave. La verdad que con lo que respecta a la clínica no es muy florida, más que cefalea, fiebre, pérdida de peso, en casos muy extremos puede llegar a tener convulsiones. Pero no es muy característica la clínica, y ahí en sí nosotros lo que tenemos que hacer es la tomografía o la resonancia. Ahora vamos a hablar bien, pero el gol estándar es hacer la resonancia. Sin embargo, bueno, acá la verdad es que se hace lo que se puede.
En la mayoría de los pacientes el tratamiento se inicia después de un diagnóstico presuntivo en el lugar de definitivo. Si el definitivo obviamente es una biopsia en un paciente inmunocomprometido, la verdad que no es de primera instancia poner una aguja en la cabeza, así que lo que se hace es el diagnóstico presuntivo, que es la clínica, fiebre, cefalea, convulsiones, el anticuerpo IgG positivo para Toxoplasma gondii y la imagen cerebral, o sea, una imagen, o sea, una toma, una resonancia que van a demostrar la imagen radiográfica típica, que son múltiples lesiones con realce en anillo. ¿Se puede hacer PL? Sí. De hecho, la detección de Toxoplasma gondii mediante PCR en el líquido cefalorraquídeo tiene alta especificidad, entre 96 a 100% y baja sensibilidad. Entonces siempre acuérdense que cuando venga un paciente inmunocomprometido con desconocemos CD4 y carga viral y viene con cefalea, fiebre, o sea, hay que sí o sí hacer una punción lumbar, no importa qué estemos pensando, si es toxoplasmosis o es otra cosa. Bueno, acá más que nada son las principales lesiones que se ven a nivel de la resonancia. Lo que suelen afectar es la unión córtico-subcortical, los ganglios basales, el tálamo, el cerebelo, no suelen afectar tanto lo que es el cuerpo calloso. En tomografía podemos ver sonarias hipodensas con realce después de la administración de contraste. Y lo que es la resonancia, se ven áreas hipointensas con anillo periférico hiperintenso, eso en T1. Y en T2 pueden ser lesiones isointensas con edema circulante. Con lo que es respecto al tratamiento, primero tenemos una fase inicial, ¿sí? Y la duración suele ser más que nada después de 6 semanas. Y después de eso tenemos una terapia de mantenimiento. La fase inicial tenemos la sulfadiazina, que es más o menos entre 1000 a 1500 miligramos de acuerdo al peso, 4 veces al día, más la pirimetamina, que es primero una dosis de carga de 200 miligramos y después 50 miligramos al día. Lo que sí es importante en estos pacientes es administrar paralelamente la leucovorina, que sea más o menos entre 10 a 25 miligramos al día, que es para prevenir la toxicidad hematológica, que es lo que la va a dar la pirimetamina. Y después, si no, como otra segunda línea es el TMS, sí, que se da lo mismo, 5 miligramos de trimethoprim y 25 miligramos de sulfametoxazol, ya puede ser vía oral o endovenosa. Eso es por 6 semanas y después tenemos la fase de mantenimiento, que es la sulfadiazina de entre 2000 a 4000 al día, con la pirimetamina y la leucovorina y si no TMS, o sea, es lo mismo en distintas dosis. Lo que sí las últimas guías recomiendan es que de pasar de fase inicial a fase de mantenimiento se recomienda hacer una resonancia control para ver cómo estén las lesiones. Bueno, y con respecto a la prevención, pacientes con HIV y con recuento CD4 menos de 100 deben recibir profilaxis antimicrobiana para prevenir la toxoplasmosis. Si tienen IgG positiva para Toxoplasma gondii, ahí volvemos al TMS, de 800 a 160 por día, ¿sí? Los pacientes que reciben TAR pueden suspender de manera segura la profilaxis primaria para la toxo si su carga viral está suprimida y el CD4 es más de 200 por mínimo 3 meses. Bueno, y para ver el complejo más que... Y por último vamos a hablar del complejo MAC, que es el Mycobacterium avium, que estaba medio discutido en realidad si poder hacer la profilaxis con esto o van a ser patognomónicos en pacientes con aquel estadio si en menos de 50 CD4. Algunos infectólogos la recomiendan, pero la verdad, con acuerdo a los últimos estudios, no se evidenció una mejoría, o tal vez no es mejoría en realidad, no se evidenció que sea beneficioso y que tenga mejor pronóstico un paciente que tenga la profilaxis al que uno que no la tenga. Pero se sigue utilizando según la sociedad de infectos. El complejo MAC realmente es lo último que o sea, es pacientes con menos de CD4 menos de 50, o sea, tenés que estar prendidos con... Para que me faltó uno de ahí adelante que está importante. Se refiere entonces a infecciones causadas por estas dos especies de micobacterias, que no son tuberculosis, que es el Mycobacterium avium o el intracelular. Pueden ser tanto diseminados como una linfadenitis local y, como dijimos, en menores de 50 CD4. Si la transmisión va a ser por inhalación o por ingestión.
Generalmente estos honguitos van a estar presentes, estos bacilos van a estar presentes en el medio ambiente, incluidos en el agua y en el suelo. Ahí tenemos una de las formas localizadas en la imagen, en donde puede dar una linfadenitis o una adenitis localizada, dando síntomas específicos de una infección con fiebre, leucocitosis, inflamación local o agrandamiento del ganglio, y no son tan plausibles de rescates en cultivos. A diferencia, también de la infección diseminada, con fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso y, como dije más, también síntomas inespecíficos. Con el laboratorio con anemia, LDH elevada y FAL elevada. El diagnóstico se confirma con el aislamiento del MAC en sangre. Generalmente cuando hacemos aislamientos de hongos utilizamos el método que es por BACTEC, que es la tapita violeta. Los cultivos normalmente se vuelven positivos en los primeros 10 días. Entonces se va a confirmar el diagnóstico si es localizado o diseminado en un ganglio linfático. Nunca vi esto. Lo más importante, también el diagnóstico para hacer imágenes con tomografía, suelen presentar, como dijimos, un agrandamiento de ganglios linfáticos tanto mesentéricos o abdominales, no solo a nivel locales más superficiales. Y el tratamiento, recordemos que pueden ser macrólidos como es la cipralaclorito y el etambutol. Lo de la rifabutina no les voy a explicar porque eso no lo hacemos acá. El tratamiento se prolonga durante 12 meses y recordemos que la profilaxis es la citromicina, un comprimido diario en pacientes que sospechemos o tengan menos de 50 C4. Eso es todo. En la otra clase le vamos a dar el crítico.